Durante miles de años, la conspiración ha sido escondida y ocultada por las élites gobernantes de la Tierra. Desde la oscuridad han construido civilizaciones y sociedades basadas en la agresión, en la jerarquía, en los rituales y en la territorialidad, que son características propias de los reptiles. Sin embargo, la buena nueva es que traemos hoy día es que, a pesar de esto, en esta generación marcada por el año 2012, generación del Alfa y del Omega, están las semillas más fuertes de un cambio espiritual y de una evolución, que es imposible frenarlas. Hagan lo que hagan, hoy día las élites de la conspiración de la Tierra, por tratar de ocultar la verdad, serán esfuerzos inútiles, porque afortunadamente vienen élites nuevas que no tienen nada que ver con la conspiración, no son parte ni serán parte de la conspiración. De alguna forma lo que viene es que el conocimiento unificado, por primera vez y para siempre, va a llegar a la gente, a la mayoría, al bien común, al interés general. Y el conocimiento ya nunca más va a depender o va a estar en manos de una minoría irrespetuosa, pedante, y que, como vamos a ver hoy día, ha traído tanto mal y tanto sufrimiento a la Tierra. En este sentido, siempre es bueno recordar, porque lo que ha pasado esta semana debido a los casos Penta, al caso Sokimich, al caso Cabal, se anunció en todos los periódicos y en las redes sociales que las élites políticas se querían unir para llegar a un acuerdo que eche, digamos, deje atrás esto como en una posible teoría de los acuerdos o política de los acuerdos. Pues bien, lo que tenemos que decir, afortunadamente para unos, es que esos esfuerzos por ocultar la verdad de estos casos, que son emblemáticos en Chile porque reflejan el comportamiento mundial, van a ser en realidad poco fructíferos para las élites. ¿Por qué? Porque la gente ha despertado, y ha despertado por un mecanismo simple, que es el mecanismo del contagio a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Entonces ahora hagan lo que hagan por tratar de ocultar la verdad, va a ser inútil. Sociedades indignadas, sociedades más exigentes. Y ya lo hemos visto en las calles. Es decir, ya el pueblo, este pueblo joven, este pueblo que viene con fuerza, se ha manifestado y está llamando la alerta porque, como te dije, lo que viene ahora, la buena nueva dentro de la conspiración, es que los conspiradores no van a poder ocultar la verdad. Mira, la claridad que viene no se va a frenar con nada, en todo orden de cosas. Ahora bien, cuando uno piensa de la conspiración, se pregunta qué cosas han hecho mal los conspiradores. Porque en gran medida han construido las sociedades de la Tierra. Entonces, uno se da cuenta que han implementado sociedades basadas en estas características de los reptiles. Sociedades agresivas, sociedades territoriales, sociedades jerarquizadas y sociedades con muchísimos rituales. ¿Quiénes son los líderes de esta conspiración? Bueno, si uno los quiere circunscribir dentro de un grupo, uno los puede circunscribir dentro del grupo llamado de Bilderberg. Es un gran grupo
que la red es mundial. Pero cuando uno se da cuenta que se han construido las sociedades en base a estas características de los reptiles, como las vamos a ver más adelante en detalle, uno se pregunta qué han hecho mal. Uno se pregunta hasta qué punto están logrando el fin del gobierno mundial. Tenemos esa respuesta, dejémosela a un gurú de la India, ¿te parece? Que hemos traído una declaración que pone en contexto claramente y nos introduce de lleno a la conspiración. Vamos con Osho, señor director. He wants you to become wise. It is against the investment of all societies. If people are wise, they cannot be exploited. If they are intelligent, they cannot be subjugated. They cannot be forced in a mechanical life to live like robots. They will assert their individuality. They will have the fragrance of rebellion around them. They would like to live in freedom. Freedom comes with wisdom, and no society wants people to be free. The communist society, the fascist society, the capitalist society, the Hindu, the Mohammedan, the Christian, no society. Because the moment they start using their intelligence, they become dangerous. Dangerous to the establishment. Dangerous to the people who are in power. Dangerous to the haves. Dangerous to all kinds of oppression, exploitation, suppression. Dangerous to the churches. Dangerous to the states. Dangerous to the nations. In fact, a wise man is a fire, a light, a flame. But he cannot sell his life. He cannot serve them. He would like rather to die than to be enslaved. Individuos que se vuelven peligrosos. Osho, que fue un gran gurú espiritual de la India, que influyó muchísimo en el occidente y que también fue muy controvertido y polémico para el mundo occidental, da las claves del problema de los conspiradores. El problema de los conspiradores es que tienen poder, riquezas, cultura, conocimiento, lujos, pero no tienen sabiduría. Entonces, las sociedades de la Tierra, como decía Osho, construidas por la conspiración y por estos impulsos reptilianos, no buscan la sabiduría. La sabiduría es la enemiga de los conspiradores y su debilidad, porque han construido una sociedad que se está desmoronando por todas partes. Entonces, Osho dice la clave: la falta de sabiduría. Entonces, nosotros vemos sociedades, todo se refleja. Entonces vemos sociedades, por ejemplo, como la chilena, donde hace unos años se le quitan horas de filosofía del amor, de la sabiduría, a todos los niños, de la enseñanza básica y media, y se les pone economía. No se necesitan gente sabia, se necesitan robots, esclavos.
Esa es la conspiración. Y recordemos, dentro de este contexto conspirativo mundial, porque las sociedades están construidas así. Anda a China como está la gente, la población china viviendo, la población musulmana, la población cristiana, la hindú, la persa, la mexicana, la estadounidense. Dentro de la conspiración, nosotros somos la única salvación que existe. Sudamérica. El pueblo chileno, el pueblo sudamericano es la salvación, porque es un pueblo donde tiene que germinar la sabiduría, a pesar de que muchos no quieran y que desde el Ministerio de Educación quiten sabiduría y pongan economía. Eso es conspiración. Cuando me hablas de vivir como robots, me acuerdo de mi amigo Rodrigo Harpa, el sexólogo, que hizo un recorrido por varios países del mundo en este programa La Cultura del Sexo, y me contaba que lo que más le había impactado era en las sociedades orientales, específicamente en China, en Japón, cómo la anomalía social estaba tan desatada que la incapacidad de las personas de poder conocer a otras personas, de poder conversar con otras personas, de poder relacionarse con una pareja, había llegado a tal nivel que tú pagabas por ir a lugares donde te hicieran cariño, donde te escucharan, donde tú pudieras conversar y te escucharan. ¿Qué decir los juguetes sexuales? ¿Qué decir las muñecas que son verdaderos androides, donde establecían relaciones de pareja totalmente torcida, pero parecía ser lo más normal, por la incapacidad de relacionarse entre seres humanos, viviendo como robots. Literalmente hoy, en un 2015, viviendo como robots. Así es. Esas son las sociedades de afuera de Sudamérica. Y que claro que se ha impregnado acá. Todas esas cosas buscan quedar acá, pero la profecía dice que nosotros somos la única esperanza. Y por eso, por ejemplo, esta semana uno ha visto por primera vez manifestaciones del pueblo chileno en contra de las élites. Y hemos visto a élites defendiendo la mentira cara a cara. Mentiras que, como lo dijimos, debido al momento generacional y al nuevo ciclo cósmico que estamos viviendo, van a caer por su propio peso. Por eso es mejor que no traten de conspirar ahora. Hace 15 años aún era posible, pero ya pasó el 2012 y las energías cósmicas y espirituales son distintas y la gente lo está viendo. Ahora, toda la construcción de la sociedad, evidentemente por estas élites, nos ha llevado a un problema del cambio climático. Hablamos la semana pasada, ¿no verdad?, debido a todos los desastres que quedaron en el norte y en el sur, que hay una gran responsabilidad de la sociedad en sus diferentes ámbitos, desde los empresarios, economistas, profesores también. Todos somos responsables, todos han sido responsables y como siempre el principal responsable he sido yo, para que no le quepa la menor duda a nadie. Yo sí fui el responsable, pero también otras personas. Ahora, ¿por qué esto es relevante ahora? Porque cuando uno ve que se han construido estas sociedades con principios reptilianos, jerárquicos, la primera jerarquía, disculpa que me vaya un poco, pero la primera jerarquía, que es una abominación, es de situar sobre la cabeza de las sociedades a un Dios Padre. ¿Y dónde está la madre? ¿Y dónde está la mujer? Es jerarquía. Y eso viene desde la India, con la revolución de sacerdotes brahmana, que tomó el mensaje de los profetas. Y esto es muy relevante porque ¿qué han hecho mal las élites? Tomaron
el mensaje de los profetas creadores de cada cultura de la tierra. Se lo hicieron propio, lo tergiversaron e instauraron sus sociedades. Los mensajes de todos los grandes profetas de la humanidad hoy día no se ven reflejados en las sociedades. China actual no refleja lo que fue el mensaje de Buda. India no refleja el mensaje de Krishna. El mundo persa, el mundo del Islam no refleja el mensaje de Mahoma. ¿Y qué te voy a decir de nosotros, mundo cristiano, o lo que queda del mundo cristiano que se ha ido derrumbando? No refleja el espíritu de Jesús, así como otras sociedades también. Entonces los conspiradores tomaron estos mensajes de los creadores culturales y lo manejaron a su voluntad, lo tergiversaron, lo falsificaron e inventaron iglesias por todas partes, idolatrías por todas partes, rituales que son propios de los reptiles, del complejo reptiliano que hay en la Tierra. Entonces, cuando uno ve el comportamiento, esto se deriva también en la Tierra, lo que le ocurre al ser humano, le ocurre a la Tierra. Nosotros tenemos una conciencia que influye en el comportamiento de la Tierra. Entonces, si hay terremotos, también porque lo estamos pensando. La solución entonces es interna. Pero lo que estamos viendo en pantalla, y a esto quería llegar, es un mapa de, en el fondo, de la posibilidad o de la Tierra si se derritieran los polos. Posibilidad cierta. Posibilidad cierta porque la predicción dice que en el año 2050 los hielos del Polo Norte van a desaparecer. Entonces, como vemos ahí, querido Ignacio, si esto es así, muchísimas ciudades van a ir desapareciendo. Por el simple ejercicio de el aumento del nivel del agua. Así es. Los deshielos. Así es. Y este es el mapa que hemos traído de lo que puede llegar a ocurrir. California en gran medida va a desaparecer. Una gran parte del Amazonas se va a inundar. Chile, si esto es así, prácticamente va a comenzar en Santiago para el norte. Y gran parte del sur de Chile se va a hundir, si esto es así. Es una proyección y la gente lo puede ver en casa. Se ha difundido. Desaparecería, por ejemplo, Barcelona, que es donde hice el doctorado. Una ciudad cosmopolita, fantástica. Pero no solamente esa, es lo que estamos viendo. Entonces, la situación podría llegar a ser dramática. ¿Por qué? Por el comportamiento de las élites. Es verdad que en este cambio climático que nosotros estamos viviendo, el sol también influye porque el año 2012 está marcado por máximas solares. Nosotros estamos viviendo máximas solares inauditas, acrecentadas por la responsabilidad humana, porque estos cambios climáticos no tienen una sola causa, son múltiples causas, tienen múltiples causas. Entonces, este mapa, grandes partes de la Tierra desaparecerían. ¿Cómo vamos? Afortunadamente, miremos estas cosas. Nueva York, Houston, Miami. Quizá les queda poco tiempo debido al derretimiento de los polos. San Diego, todo lo que es Seattle, donde está la Microsoft, que es una ciudad de la Microsoft, desaparecería debido... O sea, el mapa global cambiaría por completo. El ser humano tendría que volver a adaptarse geográficamente de otra forma. Por supuesto, y grandes pérdidas. Lagos en la mitad de Australia, en el desierto de Australia aparecería un lago gigantesco. ¿Ya? Entonces,
El mapa fue construido a partir de muchos estudios científicos y proyecciones científicas que vienen de varios años. Afortunadamente hoy día lo hicieron en este video y lo se puede encontrar evidentemente en las redes sociales. Para que nuestro público entienda, Cristian, cada ciudad que está definida en el mapa desaparecería producto del aumento de los océanos a partir del derretimiento de los hielos. Así es. Entonces, estas son ciertas posibles consecuencias de la conspiración. Eso que quede claro. ¿Por qué la conspiración? Porque la responsabilidad del calentamiento global, de la crisis medioambiental, la tiene fundamentalmente el ser humano. Y el ser humano, por regla general, sigue a lo que hacen sus líderes y sus élites. El pueblo, lo que más toma de sus gobernantes es el ejemplo. El pueblo imita a sus gobernantes. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve ladrones por todas partes, o ve asesinos, o ve a personas como la que vimos, no sé, este caso que ahora que un policía llegó y mató a una persona en Estados Unidos desarmada. Eso después lo va a imitar el pueblo, porque son principios sociales. Entonces, el pueblo imita lo que hace. ¿Y qué están haciendo las élites del mundo? Consumiendo, devastando, destruyendo los mares. ¿Es el capitalismo el gran responsable? El gran responsable no es el capitalismo. El gran responsable son las personas. Porque cuando se habla, por ejemplo, de ¿qué es el capitalismo? Es una idea económica, pero quien lo lleva a la práctica son personas de carne y hueso. Pero entendemos que es un modelo devastador que está haciendo agua. Está haciendo agua como ese mapa que nos muestra el aumento de los mares, de los océanos a partir de los deshielos, producto del calentamiento global generado por el consumo desmedido, por la devastación de los recursos naturales, por el ejercicio del capitalismo como modelo, ¿no? En ese sentido sí, pero a lo que quería llegar en el fondo, que cuando uno habla de capitalismo, también hay personas que tienen dentro del capitalismo industrias que están siendo, por ejemplo, que no están destruyendo el medio ambiente. ¿Te das cuenta? Entonces, más que los grandes modelos, más que las instituciones, son las personas. Reptiles, pues. Son reptiles. Entonces, es como cuando se dice, mira, el sistema está mal, entonces hay que darle más solidez a las instituciones. Pero si las instituciones son ideas construidas por personas, las responsables son las personas. Es como decir, mira, le voy a echar la culpa al capitalismo, pero ¿quién ejecuta el capitalismo? Es lo importante. Aquellas personas que simplemente no quieren ninguna modificación y que siguen en ese campo. Es como decir, mira, el Parlamento está malo. A ver, el Parlamento es un edificio y unas ideas que forman una estructura dentro del Estado. Pero decir que el Parlamento es corrupto quiere decir que no es el Parlamento, son las personas que hay al interior de ese Parlamento. A eso me refiero. Y claro que en este sentido, siguiendo tu muy correcto, digamos, observación, claro, el capitalismo como modelo tiene que reformularse, tiene que cambiar. En ese sentido, completamente de acuerdo. O sea, vamos a hacer agua producto de ese modelo de modo literal. Esto que me decías de que Chile, producto de los deshielos, según este estudio, este análisis, desaparecería de Santiago hacia el sur. Así es, pues. Ahora, hay otros estudios, porque este es un mapa dentro de muchos otros mapas sobre el derretimiento de los polos de la Tierra. Y según otros mapas, Chile prácticamente comenzaría en Rancagua y de ahí para abajo estaría todo inundado. Qué locura. Desaparecería todo lo que es Centroamérica.
El Salvador, Guatemala y cuántos otros países de esa bella parte de Costa Rica, la cintura de América. 2050. Eso está a la vuelta de la esquina. Eso está a la vuelta de la esquina y esas son las predicciones del panel intergubernamental del cambio climático y donde por eso uno tiene responsabilidad. Uno siempre tienes toda la razón que claro, cuando uno ve, por ejemplo, la institución tal iglesia, está en la iglesia la mala porque hay pedofilia adentro. ¿O son las personas que están adentro las que están pudriendo parte de la iglesia? ¿Te das cuenta? Entonces, en el fondo, a esa pregunta tan importante que tú dijiste, sí, son responsables los modelos. A veces, los modelos de Estado. Obviamente, se necesita una nueva constitución, se necesita una refundación. Nuestro continente, Sudamérica, está llamado a refundar todo el Estado. Esos son los desafíos. Hacer cosas dignas del recuerdo de las grandes civilizaciones de la Tierra. Esa es nuestra misión. Como pueblos. ¿Qué hemos hecho? Nada hasta el momento. Nada. Pero esa es la profecía. La profecía es que nosotros tenemos que refundar un orden, reformular las leyes, reformular el Estado, ordenarnos, porque ¿saben lo que pasa? Si no lo hacemos nosotros, Sudamérica, la humanidad está destinada a la extinción. Así de simple. Entonces, no esperemos ayuda ni de Estados Unidos. Estados Unidos nunca nos va a ayudar, ningún país nos va a ayudar. En la historia de 500 años no nos han ayudado. Y aquí al 2050 van a estar semi-inundados. Claro. En 500 años nosotros hemos hecho ricos a los países del hemisferio norte. Riquísimos, y los seguimos haciendo ricos con el cobre, con el agua, con las frutas que se las llevan, con el café, con la soya, con el cacao, Países ricos encargados, con el salmón. además, países ricos encargados en gran parte de la depredación del planeta. Por eso, entonces, no esperemos ayuda más que de nosotros mismos, pero al mismo tiempo son los pueblos los que tienen que despertar, y este despertar, la buena nueva de hoy día, para ser positivo en ese sentido, es que este despertar de conciencia es irreversible. Vienen tiempos de claridad, vienen tiempos de luz, y aunque los conspiradores faltos de sabiduría traten de ocultarlo, dominando y silenciando a todos los que puedan hablar algo, el contagio es irreversible. La gente va a estar despertando, dándose cuenta. Y todo por evitar, en lo particular, la responsabilidad política. En este despertar, Dr. Feil, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitar esa proyección de aquí a 2050? La solución. Inundaciones, países que van a desaparecer, ciudades extintas. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer, querido Ignacio, el poder está en nosotros. El poder está en el interior de la persona humana. Tenemos que unificar conciencias. Tenemos que darnos cuenta que nosotros, nuestro pensamiento construye la realidad. Esas son leyes universales. Si nosotros estamos todo el día pensando en destrucciones, si los medios de comunicación todo el día ponen casos terribles, asesinatos, violaciones,
la gente va a pensar en eso y esa es la realidad que se va a construir. El espíritu unificado es comenzar a darse cuenta que para cambiar todas las catástrofes de la tierra, como las inundaciones, hay que partir primero por el interior del ser humano. Eso es fundamental. Cambiar los conceptos internos, personales. Darse cuenta que es mejor decir la verdad. Darse cuenta que es mejor ser solidario. Darse cuenta que es mejor mirar al mundo y a la sociedad como parte de tu familia. ¿Qué pasa cuando la gente se frustra y dice, ¿en qué puedo colaborar yo si al lado mío hay una empresa gigantesca, multinacional, multimillonaria, hay fábricas depredadoras que consumen y consumen energía, que generan basura, contaminación y que finalmente uno siente que ellos son los grandes responsables del cambio climático, del derretimiento de los polos y de aquí a 2050 lo que estamos proyectando, ciudades y países que van a desaparecer? En ese punto, ¿qué pasa cuando el ciudadano común y corriente se lava las manos y dice, esto a mí no me compete? no puedo, por eso, no puedo porque la institución es gigantesca. El gigantismo industrial y económico que hay hoy en día, y uno como individuo no puede hacer nada. Pero momento, el primer paso de la solución, la persona en su casa, en cualquier ciudad de nuestro bello país, que le interese que el mundo sea mejor, primero tiene que pensar internamente en cambiar, espiritualmente. Realmente ese es el primer cambio. Y después vienen las nuevas élites. Están creciendo jóvenes de 20 años, de 14 años, de 25 años, de 30 años, que son élites que nunca han pertenecido a la conspiración y que no van a pertenecer, y que van a venir a reemplazar a las élites corruptas de la tierra. Por lo tanto, de alguna forma, esta solución no se da solamente en un ámbito personal, porque todo está interconectado en la tierra. Entonces, es muy importante señalar que el pensamiento unificado, que el cambio hacia una sabiduría, la clave, en todo caso también, es cultivar la sabiduría. Ahora, el que cultiva la sabiduría es un enemigo supuesto de los conspiradores, porque los conspiradores han creado sociedades que atacan la sabiduría y que la tratan de borrar. Pero ahí está la lucha eterna cósmica. Entonces, así como uno tiene que cambiar, van a venir élites, van a venir jóvenes. Quizá, claro, ahora un joven para llegar a ser diputado o senador no tiene la plata, porque la plata bajo este sistema. Este es un sistema creado por los gobernantes. Entonces, lo que ocurre en Chile con Sokimich, lo que ocurre en Chile con Penta, los amigos brasileños saben que ocurre allá también. La petrolera de Brasil, ¿qué ha hecho la petrolera de Brasil? Y en Argentina también, y en Perú, qué decir, y en Colombia, y en Bolivia, Venezuela, en Cuba. ¿Cuántos miles de millones de dólares tiene Fidel Castro en su cuenta corriente? Entonces, todo eso va a ir cambiando por el espíritu humano, individual y particular, que se conecta con otras personas en una conciencia unificada, porque así, mira, así como está la atmósfera, está la biosfera, la atmósfera, también hay una noósfera.
La noósfera es como la atmósfera de la conciencia. Entonces influye en todo el comportamiento de la Tierra la conciencia. ¿Qué pasa cuando esa conciencia la vemos tan lánguida, tan débil? Insisto, ciudades que van a desaparecer de aquí a 2050 según los estudios y las proyecciones por el derretimiento de los polos. Y hace pocos días, el 28 de marzo, se celebró, como todos los años, la llamada Hora del Planeta, donde el llamado ciudadano a cada uno de nosotros es simplemente apagar la luz, a desenchufar los equipos electrónicos, a estar en silencio energético durante 1 hora. Uno pudo ver ese día que poca gente estaba al tanto o no quería enterarse y mantuvo todo prendido como siempre. Me imagino que muchos que nos están viendo sí se sumaron, pero otros dicen con suspicacia, ¿de qué sirve algo como esto? Mira, hay 2 posibilidades ahí. Quedarse de brazos cruzados y esperar caer en el abismo, o hacer pequeñas acciones. Hay un principio universal, una clave de la sabiduría. Lo pequeño es como lo grande. Lo de abajo es como lo de arriba. Nosotros reflejamos la totalidad del universo. Tú la reflejas, yo la reflejo. Cada persona en su casa representa la totalidad del universo. Cada persona en la casa es el resultado de una evolución de 13.600 millones de años. Somos el universo, cada uno de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? En lo pequeño, cambiar cosas. Y esa cosa que va a cambiar aquí, en lo pequeño, se refleja por ley universal en lo grande. Es así. Entonces, ahora, quizás el sentimiento de languidez que tú dices, claro, pero si hemos la conspiración ha destruido y busca destruir el espíritu humano. Si no nos ponemos las pilas, el mundo se va a ahogar. Se va a ahogar. Literalmente. Se va a ahogar como lo vimos en el video. Según el derretimiento de los hielos, ¿quiénes serían los primeros o principales afectados de este fenómeno climático global? Ahí lo estamos viendo. Es bueno revisarlo. Por ejemplo, toda la región de Bombay, la puerta de la India, se va a acabar. Va a desaparecer. Todo el Valle del Indo va a desaparecer. Calcuta. También. Bangkok, Hong Kong, Shanghái, Beijing, Tokio. Tokio. Adiós, Tokio. En Sudamérica, mira todo lo que es el Río de la Plata, Buenos Aires. Todo lo que podría ocurrir. Ahora, estos son estudios científicos de The Business Insider Science. Hizo este mapa. Todo lo que es San Diego, California, San Francisco, Portland, son ciudades, Seattle, destinadas a desaparecer. New Orleans, Miami, Houston. Quedarían todas bajo el agua. ¿Por qué? Porque se ha construido una sociedad durante miles de años bajo estos conceptos reptilianos. Entonces, no nos podemos... Mira, también es verdad que hoy día hay mucho desánimo. ¿Por qué desánimo? Darse cuenta, por ejemplo, para una persona joven que tiene ideales, que está en el colegio, que está en la universidad, darse cuenta que todos saben que hay estos problemas de corrupción en Chile, moral, política, religiosa, y es desanimante darse cuenta cómo se lavan las manos. Y pocos han llamado a enfrentar las penas, pues. Yo lo único que digo, querido Ignacio, no hay que desanimarse.
Hay que seguir trabajando por construir un mundo mejor porque la profecía dice que nosotros somos el futuro. Como lo dices tú, Cristian, la responsabilidad nos atañe a cada uno de nosotros como individuos. Y cuando tomamos conciencia de eso, de que somos cada uno seres también contaminantes, que tenemos una huella de carbono, que cada vez que nos subimos a nuestros autos estamos ayudando a aumentar la temperatura del planeta y por ende ayudando a que se vayan deshielando los polos, también nos atañe a nosotros, no solo las grandes industrias, las grandes fábricas, los grandes políticos de sus macro decisiones. Cada uno de nosotros es responsable del aumento del cambio, del aumento de la temperatura del planeta. Usted lo dijo, querido Ignacio, con claridad. Cada uno es responsable. Más responsables, porque son grados de responsabilidad. Obviamente, uno es responsable, pero más responsables son los que gobiernan. Eso es así. Los que gobiernan en todos los ámbitos sociales, digo. Porque tienen detrás de ellos al pueblo. Y el pueblo los sigue y repite lo que hacen. Entonces sí, somos responsables, pero aquí las responsabilidades son compartidas. Y mayor, mira, cuando uno tiene, por ejemplo, cargos de poder, en la buena doctrina política son para servir al pueblo, para hacer cosas buenas, por el bien común, por el interés general, por la mayoría, por la familia, que es la sociedad de uno. ¿Y qué pasa cuando vemos figuras de asesinatos bajo la conspiración? Entramos en los casos más detestables que uno puede imaginarse. La corrupción política. Porque la pregunta es, ¿hay corrupción en nuestro país, Ignacio? Respóndemela tú. Como lo hemos conversado tanto en las últimas semanas, no sentimos que este sea un país corrupto, pero sí hay corrupción. Y no es que la corrupción aparezca del verano en adelante, se están recién descubriendo hechos de corrupción de hace 10, 15, 20 años. Corrupción que se ha ido macerando desde el retorno a la democracia y que pone en jaque también nuestra institucionalidad. Tanto que costó recuperar la democracia para que la echemos a perder de esta forma. Mucha gente se pregunta eso también. La realidad, aunque duela, en nuestro país evidentemente hay corrupción. Es evidente. Y también no hay corrupción. Simultáneamente las dos cosas. Pero que vengan a decir, no, que este no es un país corrupto. Le falta el otro ojo, pues. Mentiras verdaderas, miremos con los dos ojos. La clave de la sabiduría, mirar con los dos ojos. Entonces cuando se dice, no, pero es que este país no es corrupto. Oye, pero me viene el caso Chile Deportes, por ejemplo. Antiguo caso que ocurrió. Me duele eso. ¿Por qué? Porque iba contra el deporte chileno. Entonces ahora tenemos pandemia de obesidad, como imitando a Estados Unidos. Pandemia de obesidad porque la plata para el deporte se fue a la política. Pero ahí estamos. Hay casos, querido Ignacio, que son simbólicos a nivel de la conspiración. Hace pocas semanas lo dimos en ejercicio de introducción y llamó mucho la atención, sobre todo a nuestros amigos a través de las redes sociales. Martin Luther King. La muerte por conspiración del último líder moral de los Estados Unidos. Ahí está, Martin Luther King. Martin Luther King entra dentro de esta gran conspiración reptiliana, como vimos también el caso de John Lennon y de otros tantos casos.
Este pastor estadounidense que nació en 1929, que murió asesinado de un disparo en la garganta en 1968, Premio Nobel de la Paz, ha sido y es el último gran líder moral de los Estados Unidos. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? Mira, en aquellos años 60, en Estados Unidos, los resabios de un imperio del Ku Klux Klan todavía están vigentes. Racismo, xenofobia. Contra la población negra. Si había una mujer negra en un autobús sentada y entraba un blanco, se tenía que parar para darle el asiento a un blanco. ¿Podemos contextualizar un poquito la historia del Ku Klux Klan? Contextualicemos con la siguiente declaración, que es actual. Es de un líder, el Ku Klux Klan, que impregna el ambiente de Estados Unidos. Hoy en día tiene unos 5.000 seguidores de esta vertiente racial de la primacía de la raza blanca por sobre el resto. Y son el contexto para conocer un poquito la muerte de Martin Luther King. Si quieren, vamos con la declaración ahora de un líder del Ku Klux Klan. Edward Foster. La tenemos, ahí está. Les aseguro que el Klan sigue aquí porque hemos estado vivos durante 131 años. Tenemos una herencia de linchamientos, muchos atentados con bombas, gente muerta a tiros. No me molesta en absoluto. Si alguien quiere salir a matar a un negro o lo que sea, no me importa. No son iguales a nosotros. No tienen derecho a ser libres en Estados Unidos. Esto no es los Boy Scouts, no somos cachorros de Scouts. Esto es el Ku Klux Klan y si no te gusta lo que oyes, lárgate de aquí. Si no te gusta lo que predicamos, vete, sabes quiénes somos, conoces nuestra historia. Esas declaraciones son de Edward Foster, el gran dragón, hoy día uno de los líderes del Ku Klux Klan. Ahora, si uno ve lo que pasó esta semana, donde un policía blanco mató a una persona negra y que ha repercutido en todo el mundo y resonado en todo el mundo, mira, puede ser que ese policía no sea del Ku Klux Klan, pero evidentemente está influido por esta filosofía racista intolerante. El Ku Klux Klan odia a Sudamérica y odia a todos los sudamericanos. Nos odia porque tenemos sangre indígena en nuestras venas. ¿Aún quedan resabios del Ku Klux Klan? Por supuesto que sí. Pero en la oscuridad, recordemos que la conspiración, querido Ignacio... ¿En la clandestinidad? No, en la oscuridad. No son clandestinos. Están situados en muchas instituciones de poder del mundo. Entonces no son buscados, no son perseguidos, pero están ocultos. ¿Cómo opera el Ku Klux Klan? ¿Hay seguidores del Ku Klux Klan en Chile, por ejemplo? Espero que no, porque sería una contradicción. Sería una contradicción. Es como chilenos neonazis. Claro, claro que sí. Aunque hay que pensar también que así de absurdo. Por eso mismo, hay que pensar, por ejemplo, que a todos nosotros que somos sudamericanos, todos los sudamericanos, todos los chilenos tenemos, aunque uno venga y tenga un apellido de otro país, aunque uno tenga una sangre eslava, por ejemplo, como es mi caso. Todos tenemos un componente indígena en nuestro cuerpo. Todos, genealógicamente hablando. Somos producto del mestizaje. Mestizaje. Todos tenemos sangre de nuestros pueblos amerindios, que es sangre que está despertando. En todo caso, es parte de estos nuevos tiempos. Lo patético es cuando hay algunos que se avergüenzan de eso. Eso es patético. Eso es patético. Eso es patético.
Sí, completamente de acuerdo. Ahora, ¿por qué se mató a Martin Luther King? Vamos a recordar uno de sus discursos más importantes, un breve extracto, pero se conspiró contra Martin Luther King por las siguientes declaraciones. Vamos. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. That one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. Qué tremendo. Yo me pregunto, Cristian, ¿cómo un discurso tan inspirador, tan mundialmente conocido, le significa la muerte al último, como tú lo dijiste, líder moral norteamericano? ¿Cómo? Porque esa es la conspiración. Porque a los conspiradores les falta, no tienen sabiduría. La sabiduría, su cualidad es la espiritualidad. Ellos tienen conocimiento. El conocimiento es material. Entonces, cuando se enfrentan a un líder poderosísimo espiritualmente como Martin Luther King, no solamente lo envidian porque no tienen sabiduría, sino que lo envidian porque a Martin Luther King lo quieren, lo aman. Y nadie quiere a los conspiradores. Los conspiradores son una especie de máquinas egoístas, codiciosas, conspiradores de toda la tierra. En cambio, estos líderes, uno los quiere, los ama. Doctor Fay, le quiero comentar que ya somos Trending Topic en Chile. Han llegado una cantidad importante de comentarios y los queremos seguir invitando a que principalmente pregunten. Dejen sus preguntas porque mucha gente tiene inquietudes, suspicacias, algunos puntos de vista distintos quizás para debatir.
Hashtag DrFileMB, @mentiras la red. Ya somos trending topic y queremos seguir hablando de la conspiración. Queremos seguir discutiendo las aristas, por ejemplo, del asesinato bajo la conspiración. Martin Luther King, ¿tú sabes cómo enfrentó la oposición del Ku Klux Klan? Con una filosofía de desobediencia social no violenta. Eso fue lo que instauró Martin Luther King. En la práctica, ¿cómo lo hizo? Por ejemplo, manifestaciones, caminatas. Protestas pacíficas. Protestas pacíficas, sitting. Sin violencia. Sin violencia, sin destruir cosas. Dijo en un momento dado, con frecuencia los hombres se odian unos a otros porque se tienen miedo. Se tienen miedo porque no se conocen. No se conocen porque no se pueden comunicar. Y no se comunican porque están separados. Afortunadamente ahora tenemos las redes sociales que virtualmente nos acercan y bien utilizadas son fundamentales hoy en día. El discurso I have a dream, yo tengo un sueño, que fue en 1963. Después, al año siguiente le dan el Premio Nobel de la Paz. Comparemos los premios Nobel de la Paz de aquel premio Nobel con el Premio Nobel de Obama. Son cosas que uno tiene que pensarlas también. El peor problema que se le puede haber presentado al presidente norteamericano. Efectivamente, no lo debió haber aceptado nunca. Pero lo aceptó porque así son los gobiernos, así son los gobernantes. Y bueno, pero ¿cómo le responde el Ku Klux Klan al discurso I have a dream? Vamos, señor director, con la respuesta del Ku Klux Klan contra Martin Luther King. Quedó clarito, ¿no? ¿Qué nivel de odiosidad? ¿Qué nivel, pues? Esa fue la respuesta de el Ku Klux Klan a Martin Luther King por buscar derechos civiles para los negros, por acabar con el esclavismo en 1960 en la práctica, porque una cosa es declaraciones de no esclavismo y la otra es cuando realmente el esclavismo se acaba en la práctica. Son cosas distintas. Y obviamente la segregación racial hasta los 60, 70, 80. Y todo eso no ha terminado en Estados Unidos. Se ha apaciguado, es verdad. Pero la influencia sigue estando viva. Pues bien, Martin Luther King realiza también dentro de este contexto de muertes bajo conspiración su último discurso. Porque él, mira, en la vida Martin Luther King caminó 9,6 millones de kilómetros, realizó 2.500 discursos públicos. Ese sí que era puerta a puerta. Claro. No como el de los políticos de ahora. Fue 20 veces arrestado y 4 veces agredido físicamente. Imagínate lo que son 2.500 discursos, promoviendo el derecho de los negros a ser libres como cualquier persona. Y claro, el Ku Klux Klan ya le había puesto los ojos y Martin Luther King realiza su último discurso que va a sentenciarlo. Las palabras que vamos a escuchar ahora sentencian la vida de Martin Luther King. Pero escuchemos lo que hablaba y por qué se le mató. Vamos, señor director.
We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Impresionante. Eso fue el 3 de abril de 1968. El 4 de abril, él estaba en un balcón, en un hotel, y una mano desconocida le apuntó una pistola y lo mató. La bala le entró por el cuello y lo desangró. Así terminó la vida del último líder moral de los Estados Unidos. Qué increíble. Esas frases tan inspiradoras fueron 24 horas antes. 24 horas antes. Y lo sorprendente, que él, en el último discurso, ya está anunciando que lo van a matar, como Michael Jackson, ¿te acuerdas? En su última llamada ya lo estaba viendo, que la mano oscura de la conspiración. Tenemos una pregunta en Twitter, querido Dr. File. Pongamos atención, señor director. Esta pregunta es de Marcellus Maximus, hashtag Dr. File MB. ¿Es verdad que a Lady Di la mató la familia real inglesa, los cuales serían reptilianos, y ella fue seleccionada para tener hijos? Bueno, era amiga, ¿no, verdad? ¿No vio nuestro primer capítulo de... Máximo, nuestro amigo Máximo. ¿No vio nuestro primer capítulo de La Conspiración? Donde hablamos de la muerte de Lady Di, y que según los últimos antecedentes, según un libro que ha salido el último tiempo, el año 2013, Lady Di habría sido víctima de una conspiración del servicio secreto británico en la oscuridad. Por lo tanto, vamos a llegar a ese tema un poquito más avanzado, a quiénes son los conspiradores también. Porque claro que dentro de la teoría de la conspiración hay algunas reinas que las meten dentro de este saco de conspiradores, de élites mundiales, y la reina de Inglaterra también está dentro de este saco, al igual que otros tantos líderes mundiales. Ahora, en el caso, volviendo un poco al caso de Martin Luther King, fíjate tú que en su funeral él no pidió que haya ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de adulación. Simplemente pidió alimentar a los hambrientos. Eso lo había dejado estipulado. Entonces, que durante el sepelio y funeral de Martin Luther King se habló de alimentar a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de ser justo con el asunto de Vietnam y de amar y servir a la humanidad. ¿Qué nivel de revueltas experimentó Estados Unidos con este descalabro, la muerte de un líder no solo tan querido, sino que un guía para toda la población afroamericana? Una oleada de revueltas. Se calcularon más o menos
grandes revueltas en Estados Unidos, al menos en 60 ciudades. Quedó la escoba. Quedó la escoba. Quedó la escoba, pero claro, era lo que buscaba, digamos, los conspiradores. Porque a estos de revuelta, ¿qué se les hizo? Se les reprimió. Incluso hubo muertes. ¿Qué mejor para los conspiradores que reprimir al pueblo y matar unos cuantos, pues? La mano oscura, lo sorprendente de todo esto, es que el asesinato de Martin Luther King fue sindicado inicialmente una persona que se llamó James Earl Ray, que fue capturado en el aeropuerto de Londres con rumbo a Canadá con un pasaporte falso, 2 semanas después. Lo capturan en Londres y él, según la historia que hay detrás, en un primer momento declara que es el asesino de Martin Luther King, y al poco tiempo cambia su declaración y dice que lo presionaron para declararse como el asesino de Martin Luther King. Se desdice. Se desdice. Después, en 1977, se fuga, lo vuelven a capturar, pero en el fondo, durante esos primeros años de buscar al responsable de la muerte directo, al que ejecutó la pistola, esta persona queda como el principal responsable. Sin embargo, siembra la duda al desdecirse. Y lo sorprendente de todo es que la familia de Martin Luther King nunca creyó, ni ha creído hasta el día de hoy, que James Earl Ray fue el asesino de Martin Luther King. Nunca lo creyó. Es como ahora la familia de Michael Jackson sabe que lo ha dicho sus hermanas y sus hermanos. A Michael Jackson lo mataron los conspiradores, en el fondo. No fue su doctor que lo tapó a pastillas. Claro. O sea, ese fue el ejecutor material, el autor intelectual en las sombras, porque en la oscuridad y en la sombra opera la conspiración. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nunca les creyeron. Nunca creyó la misma familia. Entonces, uno dice, es la familia la que tiene los antecedentes más cercanos en este tipo de casos. Y nunca le creyó lo que el gobierno y las autoridades de la policía dijeron. Lo sorprendente de todo esto es que recién en el año 2002 apareció Ronald Denton Wilson, una persona que trabajaba en un restaurante, y dijo que su padre, Henry Clay Wilson, fue el verdadero autor material del asesinato de Martin Luther King. Otra persona. Otra persona. ¿Te das cuenta? ¿Su padre ya ha fallecido? Ya fallecido. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en el fondo? Conspiración. Dame un segundo. La Cristian. duda. Tenemos más preguntas en Twitter. Nuestros amigos con el hashtag DrFileMB, @mentiras_la_red. Pregunta, ¿en Chile hemos tenido algún líder moral en algún momento de nuestra historia? ¿Quién? Actualmente, ¿tenemos alguno? Pregunta que nos hace Andrea R. y pregunta que se ha repetido a lo largo de la noche en manos de varios amigos en Twitter. Yo la voy a responder. Líder moral en Chile. Yo nací el año 69 y hasta este minuto yo no conozco ni un gran líder moral en Chile. No lo conozco. No sé de dónde sacarlo. Quizá algo, pero no puedo nombrarlo tampoco porque no lo encuentro. Durante el periodo militar, ¿quién fue líder moral? Hubo algunos impulsos, por ejemplo, de la iglesia. Pero cuando uno se da cuenta de lo que estaban ocultando detrás, la jerarquía eclesiástica, no eran líderes morales.
Lamentablemente no hemos tenido, al menos desde que yo tengo uso de razón, líderes, grandes líderes morales. Pueden haber algunos, quizá que lo nombre y que no lo nombre, pero gran líder, inobjetablemente líder. No tengo ninguno, lamentablemente, queridos amigos. Más preguntas en Twitter. Nuestros amigos con el hashtag DrFileMB. ¿Cuál es la relación entre los masones y los conspiradores? Un abrazo, @mentiraslarred, nos dice don Sergio Silva. Don Sergio, pues bien, la masonería, mira, lo mismo que pasa con la iglesia. ¿Qué es la masonería, Dr. File? Es un grupo, en el fondo, de personas que cultivan racionalmente el conocimiento. Gente muy culta, hay que decir. Muy culta. Muy preparada. Pero lo mismo que pasa en todas las instituciones. Hay masones bastante buenos y en la historia también hay masones conspiradores. Vamos a hablar de eso a la vuelta. Breve corte, seguimos con Dr. File esta noche de viernes en Mentiras Verdaderas. No te vayas. 11 de la noche con 49 minutos. Agradecemos a todos nuestros amigos por esperarnos ahí pegados a sus televisores, porque seguimos hoy en un nuevo capítulo de Dr. File MB discutiendo sobre la llamada conspiración reptiliana. Sus preguntas, inquietudes, comentarios a través del hashtag Dr. File MB. Cómo prendió el tema de los llamados líderes morales en nuestro país. Han salido una serie de nombres. Nuestro público se quiere manifestar a través de nuestro hashtag, a través de nuestro @mentiraslarred. Aparecen nombres como el Padre Hurtado en cuanto a líderes morales, Salvador Allende. El Padre Hurtado se repite bastante. Raúl Silva Enríquez, importantísimo en años duros de dictadura en nuestro país. ¿Qué más tenemos acá? Manuel Rodríguez, dijeron por ahí. Manuel Rodríguez también. ¿Será un líder moral? Preguntaban. Y a esta hora de la noche ya somos trending topic número 1 en Chile, gracias a nuestros amigos que comentan y preguntan en las redes sociales. Alberto Hurtado Cruchaga, humanista irrepetible, dice Juan Eduardo Matthews. Bueno. Qué bueno, porque se repite bastante el cardenal Silva Enríquez. En ese sentido, lo que yo opiné, evidentemente, también nombraron al padre Berríos por ahí. Sí, claro. Al sacerdote Berríos también. Y claro, por eso digo que no es que no haya existido y no hayamos tenido líderes morales, pero grandes líderes morales como lo que representó e influyó Martin Luther King en Estados Unidos, moviendo a millones de personas, caminando, haciendo miles de discursos. Desde mi punto de vista no lo hemos tenido aún, esperemos que vengan. Brevemente, para satisfacer la pregunta de María Julia, ¿el asesinato de Jaime Guzmán fue una conspiración? El asesinato de Jaime Guzmán, brevemente, fue parte de una gran conspiración, pues, para asesinarlo. Ahora, dejemos eso para el mes de septiembre mejor, ¿te parece? Aunque nuestro amigo Marcelo Araya lo tocó ayer. Todas estas muertes, evidentemente, estas muertes son muertes que para algunos, son parte de planes secretos, obviamente en este caso, de quienes lo asesinaron. Y mira, cuando alguien mata a una persona, siempre tiene justificaciones. Y cuando el otro le devuelve la mano, también tiene justificaciones. Un crimen que desestabilizó la transición democrática en Chile. Recordemos que el Frente Patriótico toma esta opción armada cuando Chile sale de un proceso de dictadura de 17 años. Muy complicado. Tenemos que pasar a la segunda parte de este vertiginoso capítulo con Dr. File.
La base subterránea Dulce en los Estados Unidos. Temas que ya hemos tocado acá en el programa en capítulos anteriores, pero hoy nos sumergimos a ese subterráneo. ¿Y por qué nos sumergimos en la base Dulce? Porque la pregunta, en el fondo, dentro del contexto de la conspiración reptiliana, bueno, ¿quién ha visto a los reptilianos? ¿Aquí hay un antecedente claro? Mira, dentro de las poquísimas fuentes que uno dispone para hablar de la conspiración reptiliana y de un submundo que vive bajo tierra, está el caso de la base Dulce en Estados Unidos y el caso de una persona que se llama Phil Schneider. Es uno de los pocos antecedentes para ir profundizando en el tema. ¿La base Dulce existe hoy? ¿Existió en algún momento? Geográficamente, ¿dónde la podemos situar en el mapa norteamericano? Nuevo México. Y existe hasta el día de hoy. En Estados Unidos, según los antecedentes que nosotros hoy día tenemos, hay 129 bases subterráneas conectadas por túneles de alta velocidad construidos por unas máquinas gigantescas que son las máquinas perforadoras. Un planeta subterráneo. Un planeta subterráneo. Pues bien, Phil Schneider fue un geólogo que participó en la construcción de las bases subterráneas de Estados Unidos y particularmente de esta polémica base Dulce que queda en Nuevo México. Phil Schneider, según la historia que se cuenta, comenzaron a hacer estas perforaciones para construir estas bases. Estuvo trabajando durante años y en 1979, cuando habían logrado ya prácticamente 1,5 kilómetros de profundidad, él cuenta y confiesa que en un momento dado abren una cavidad subterránea de la cual sale un hedor que prácticamente le quiebra el cuerpo. Putrefacto. Y que él tuvo que bajar a ver por qué era su misión. Ir a ver qué había ahí. Según lo que cuenta poquísimo antecedentes de la conspiración reptiliana, él se encontró de cara a cara con reptiles y humanoides del tipo de los grises. Es parte de lo que vamos a contar. Seguimos sumergidos en la base Dulce en los Estados Unidos. ¿Estas imágenes corresponden a qué década aproximadamente? ¿Son actuales? ¿Son de la década del 50, 60? Mira, hay muy pocas imágenes de la base Dulce y las poquísimas imágenes que han salido de la base Dulce, en realidad siempre están bajo el velo de la duda, porque eso es parte de la conspiración. Los conspiradores siempre van a sembrar la duda en todo. Sin embargo, cuando Phil Schneider, este geólogo que trabajaba para el ejército de Estados Unidos, ingresa a 1,5 kilómetros bajo tierra, él dice que se encontró con humanoides del tipo de los grises y también con reptiles o humanoides del tipo reptiloide. Las declaraciones mejor que las cuente él, ¿te parece o no? Wow. Vamos. The large alien greys had been encamped there for as best as believed possible about 400 or 500 years. Had been one of their internal bases. And we drilled holes right on top of it. All the stinking air, all the black sooty air came right out as soon as the first hole was sunk, and all this soot came up, and well, that's when all the hell broke loose, really, all started. In this process, I was lowered down the basket of one of these holes, and about from me to this elderly woman here in the front was sitting a 7-foot tall
alien gray. The stench was worse than the worst garbage can you can imagine. The person was the entity was absolutely horrible. I didn't waste any time. I reached for my pistol. At that time, as an engineer, I didn't have time to carry all the folderol of one of these big submachine guns that all the sea spray and the yellow fruit and all the outer perimeter and inner perimeter security people carried. I carried a little Walther PPK pistol with a 9-shot clip. This was in late August of 1979. Now, you got a regular suit of clothes, you got a regular clothes on, plus you're in almost like a spacesuit environment, and you're reaching for a gun. It's not the easiest thing to do, and then to pop a clip in it and start shooting. And I killed 2 of them. Yes, they're mortal, and they do die. However, in the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish, and burnt my fingers right off of me. And it was some form of electrical force, because the kind of like being hit by a lightning bolt burned all my toenails off of me. Completely crispy crittered my left foot, burnt the shoe right off of me. All I remember is the smoking remains, and I'm still conscious, but in and out of, I didn't remember much. And there was a Green Beret that was right behind me that risked his life. In fact, he died. But he risked his life. He shoved me back in the bass and hit the button and took me up. And I wouldn't be alive talking to you today if it wasn't for him. Oye, realmente inquietante esta declaración del geólogo. Yo sacaba la cuenta, él explica que fue el año 79 de agosto, cuando él vivencia esto, pero esto lo declara públicamente años después. Años después. ¿Y qué es lo que sucede? Mira, porque dentro de esta conspiración reptiliana que vamos a ir profundizando, son los pocos antecedentes de personas que dicen haber participado directamente, que los vieron con sus propios ojos. Phil Schneider, de lo poco que hay, Phil Schneider es fundamental en esta historia. Ahora, obviamente, él cuenta que estas entidades reaccionaron con un rayo láser que les llegó, y él tiene su mano completamente quemada, un pie quemado, y en el pecho también le quedó con unas cicatrices tremendas de esta descarga eléctrica. Se cuenta, según los antecedentes de Phil Schneider, que en ese acontecimiento, en ese evento, se enfrentaron las boinas, digamos, los militares de Estados Unidos, y murieron 66 militares estadounidenses en un enfrentamiento que se dio en las profundidades de la que sería posteriormente la conocida Base Dulce. Entonces, esto es lo que hay. Phil Schneider, al poco tiempo después, él se sale del ejército, ¿ya? Sus manos totalmente destruidas, quemadas, una de su mano izquierda, y él comienza y decide iniciar una serie de conferencias revelando esto, porque... Vamos a conocer detalles de esas conferencias a la vuelta. Breve corte, seguimos junto a Dr. File y este controvertido tema acá en Mentiras Verdaderas. No te vayas. Medianoche con 7 minutos, seguimos en vivo y en directo a través de las pantallas de la red. Gracias por esperarnos, gracias por hacernos Trending Topic como prácticamente todas las noches de mentiras acá en la red. Somos Trending Topic número 1 a esta hora de la noche en nuestro país con este controvertido tema, Dr. File. Estábamos sumergidos en la base subterránea Dulce y las declaraciones de este geólogo muy controvertidas sobre hechos que vivió y que según él experimentó el año 1979, en el mes de agosto, pero que años después decide revelar públicamente y que de cierta forma le termina costando la vida, ¿o no? Efectivamente, porque en el fondo la gran polémica que él
digamos, significa cuando comienza a dar las conferencias, es que junto con con informar y avisar de lo que le ocurrió a él, de los reptiles, él dice que debajo de la base dulce viven 18.000 grises y reptilianos. Se le cae el cassette, digamos. Se le cae el cassette. En buen chileno. Eso es lo que dice. Y como les dije a los amigos, mira, si alguien quiere investigar de la conspiración reptiliana, son las fuentes que hay. No hay mayores fuentes. Entonces ese es el caso de Phil Schneider. Ahora, dice que hay 18.000 reptilianos y grises trabajando juntos, o más bien dicho, los reptiles controlan a los grises. ¿Por qué creerle a Schneider? ¿Por qué no pensar que puede ser un tipo que perdió los cabales, se volvió loco? Porque, mira, es muy increíble cómo quedó su mano destruida. Muy increíble el pecho como quedó. Hay pruebas, hay fotografías. Su pie también quedó destruido, ¿ya? Y también él lo que denuncia también y que le causó también, otro de los motivos que le causó la muerte, es que él en el fondo denuncia que en Estados Unidos hay un presupuesto negro, ¿ya?, de más o menos el 25% del Producto Interno Bruto, que ascendía en aquel entonces a más de $1.000 billones, un presupuesto que nadie sabe a dónde se va, salvo los conspiradores. Entonces, él habla de los grises, él habla que vio a los reptilianos, y son las fuentes que hay. No hay mayores fuentes, hay algunas otras fuentes que vamos a nombrar, como Thomas Costello y otras personas, pero tenemos otra declaración de lo que él vio y lo que él experimentó. Vamos, director. 66 Secret Service agents, Green Berets, Black Berets, crack troops lost their lives because the government, our United States government, lied, did not tell us anything about the alien threat. There's a war underneath there, and I'm talking dead serious. It's been going on since that time. Since late August of 1979, our military, the Russian military, basically the militaries of the world, have been in constant conflict with the outer space alien. The small gray, the large gray, the reptilians, the whole thing. There are 11 distinct races of aliens. 2 are benevolent. 1 had to leave here in a hurry because their world is under attack, both on the surface as well as underground there, the Pleiadians. They're familiar, maybe some of you are familiar with that. Would some of you raise your hands who've heard of Billy Meyer and some of the, very good, about half the group. Well, Billy Meyer is one of these lucky people that they figured, well, he's kind of a simple type, we'll show him everything. Well, these are the benevolent aliens, and they've been here helping us. In fact, I have a picture, let me reach for it here. I have a picture of one of the aliens been working for the United States Pentagon for the last 58 years. His name is Val Valiant Thor. He's right here. There's my father. Acompáñenme porque seguimos conversando con Dr. Feil sobre los sustentos de esta llamada conspiración reptiliana, sumergidos en la base subterránea de Dulce, pero sobre todo en las declaraciones de este personaje que me imagino en su minuto tienen que haber sido muy controvertidas de los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Y las pocas declaraciones que se tienen son las que vimos y que todos los amigos, como siempre, la respuesta la tienen en casa. ¿Qué tanta polémica despierta este experto? A tal nivel que en un momento dado, poco antes de 96, él comienza a hacer sus conferencias, a denunciar estas cosas, a informar estas cosas, a decir que hay una guerra abajo, a decir que bajo los Estados Unidos hay reptiles, humanoides, que abducen a gente. Se pierden muchos niños en Estados Unidos. Hoy día me llegó información de Augusta,
Así que le mandamos saludos a todos nuestros amigos que nos ven de otras partes del mundo, en directo, por la red. Y me decía que en Augusta, en Estados Unidos, y en otras partes de Canadá también, la gente vive prácticamente en una psicosis por la pérdida de niños que está ocurriendo en Estados Unidos. Y que ahora salió un dispositivo de protección ante las abducciones de los niños. Según algunos, cada 4 segundos se está perdiendo un niño en Estados Unidos. Wow. 800.000 niños se pierden en Estados Unidos. Y según este hombre, que el 17 de enero de 1996 se encontró en su departamento asesinado con una cuerda en el cuello, porque así murió Phil Schneider. Este hombre, después de declarar todo esto y sus conferencias, lo mataron. Es asesinado. Sí. Le encontraron con una manguera en el cuello, otros dicen que fue con una cuerda de piano en el cuello. Y todos sus documentos que él había prometido revelar, desaparecidos. Y él está contando eso. Yo no he estado en la base Dulce. Me hacen la pregunta, profesor, doctor, ¿usted ha visto alguna vez a un extraterrestre? Yo lo que he visto, queridos amigos, son objetos voladores no identificados. Ovnis, claramente ovnis, pero no he visto con mis propios ojos a extraterrestres. ¿Ha tenido efectivamente avistamientos de ovnis? Sí, he tenido 2. Uno cuando tenía 15 años y lo vimos un grupo. Y otro en el año 2012 en Bolivia, cuando fui a hacer una investigación en aquella bellísima cultura de Tiahuanaco, que guarda tremendos misterios. Los vamos a contar más adelante. Entonces, aquí hay una persona que denuncia un presupuesto negro que, según él, se va hacia la construcción de una red de bases subterráneas en Estados Unidos y que, según muchos, también está habitada y estarían los conspiradores, digamos, humanos, en algún tipo de relación con los reptilianos y con los grises. O sea, la dicotomía, doctor Feil, estaría acá situada de la siguiente forma: mientras el ser humano se obsesiona con buscar vida extraterrestre, como una de las pocas fuentes que usted nos declara. Sí. Esos personajes no estarían afuera, estarían abajo de nosotros. Al menos eso es lo que cuenta, al igual que lo cuenta Thomas Costello. Thomas Costello fue un, digamos, miembro de la seguridad de la base Dulce. Otro poco antecedente, siempre con la duda, eso que quede claro, pero es lo único que hay. Y este hombre, Costello, habla de los al menos 8 subniveles de esta base Dulce. Y dice que en el primer nivel hay garage de mantenimiento, en el segundo subnivel transportes subterráneos y maquinaria excavadora que son gigantescas. Hoy día, en un día, tú puedes hacer debajo de la tierra con la maquinaria que hay. Teníamos unas fotos que lo mostramos. ¿Qué es eso, doctor Feil? Mira, serían algunos de los extraterrestres que murieron en ese supuesto conflicto en la base Dulce que narró Phil Schneider. Estos también muy controvertidos, pero mira, si son verdaderos o falsos, según Costello, dice que en el nivel 4 de la base Dulce se investiga el aura humana. ¿Verdadero o falso? Lo seguimos discutiendo al regreso de esta pequeña pausa. Doctor Feil, como todos los viernes en Mentira.
12 de la noche con 20 minutos. Gracias por esperarnos, gracias por convertirnos como casi todas las noches de mentiras verdaderas, trending topic en nuestro país. Y con este tema controversial, este tema polémico, este tema sobre la conspiración reptiliana. Nos preguntan por Twitter qué relación tiene todo lo que hemos expuesto en los últimos minutos con el Área 51. Lo que tiene relación es que la base secreta Dulce, que tiene al menos 8 subniveles, al menos según los antecedentes conocidos, se conecta por debajo de la Tierra con el Área 51. ¿Qué es el Área 51? El Área 51, de alguna forma, es el lugar más controvertido de la ufología moderna, porque a ese lugar habrían llegado el platillo volador y los extraterrestres grises que cayeron en 1947 en el acontecimiento de Roswell, que da inicio a la ufología moderna. Ahora, la pregunta, así como la base Dulce tiene muchos subniveles, según Costello dice que en el subnivel 5 se alojan las entidades biológicas extraterrestres, que más atrás en el nivel 6 hay laboratorios de síntesis genética y experimentos genéticos, que el nivel 7 es el lugar más escalofriante porque ahí hay muchos seres humanos prisioneros. Esta base, que estaría controlada en las partes más inferiores por estos reptiloides y grises, se conectaría por debajo de la Tierra con el Área 51. Entonces, uno se pregunta en el fondo, ¿existen los extraterrestres? Y como dijimos, yo no he visto, yo he visto 2 ovnis, pero hay suficientes antecedentes para decir que la vida en el universo existe. Sin embargo, así como la base Dulce está conectada con el Área 51, en Estados Unidos, según las declaraciones de Thomas Costello y de Schneider, habrían 129 bases conectadas en red debajo. Wow. Y el Área 51. En el Área 51 está la gran controversia. Existen, ¿cómo son los extraterrestres? Tenemos de esa Área 51 declaraciones, porque estos extraterrestres grises, según algunos antecedentes, trabajarían para los reptilianos. Estos extraterrestres grises que vemos en pantalla, que así serían. Mira, dicen que son una especie de humanoides sin sentimientos, que no tienen alma, que no les interesa el destino de la humanidad, solamente les interesaría a estos grises el campo magnético que genera la Tierra. Eso les interesaría a los grises. Pero del Área 51 tenemos 2 declaraciones fundamentales que los ponemos en la mesa porque después del acontecimiento de Roswell apareció una persona que se llama Phil Corso. Phil Corso escribió un libro clave en la ufología que es El día después de Roswell, donde él, siendo coronel y tenía una jefatura muy importante en Roswell, él dice que vio con sus propios ojos a los grises. ¿Esa es su hipótesis? Esa es su afirmación. Los vio y tiene un libro, e incluso los amigos lo pueden bajar de la internet, porque ahora se puede bajar gratis. Pues bien, tenemos las declaraciones de Phil Corso, porque estos grises estarían de alguna forma, según la teoría, coludidos con los reptilianos dentro de esta conspiración. ¿Por qué se les llama grises? Por su aspecto, como lo vemos. Vamos a la declaración de Phil Corso, que es clave dentro de la ufología y dentro de esta conspiración. The message in my book that I like to see is that the younger generation look at this and see what we did and see the help we got from outer space, and these beings exist. And let the young people know that that's the future that they're going to be seeing and live with. That's what I think the message of the book is and what I like to see it do.
Let the young people, we're old, we're going to be gone. Let those young people, they need this help. They're going to be the ones that carry it on. Well, the nature of the body inside. Because before that, I never knew that. They did an autopsy and they cut it open, all the brain and all. And the brain was different, and most of the body was different. But no nose, no mouth, no ears, no vocal cords, no digestive system, no sex organs. So then we came to the conclusion that it was a humanoid clone. So that's, and as I say, when I saw the body, there was nothing else to go on. Later on, I got the autopsy reports that experts had done, our own experts. El mérito que tienen estas declaraciones de Phil Corso es que tienen el respaldo de altas credenciales del ejército de Estados Unidos. Parecía muy convincente. Sí, y murió hace muy poco tiempo, pero dejó su testimonio. Dejó su testimonio de su libro y esas pocas palabras. Los extraterrestres existen, dice. Y estos humanoides grises no tienen aparato sexual, no tienen un cerebro como nosotros, no tienen aparato digestivo. Según Costello, se alimentan o viven del magnetismo que genera la Tierra. Entonces, son las declaraciones que hay. Pero Phil Corso es clave en la ufología. Por lo tanto, es bueno que lo veamos. Ahora, otra declaración fundamental sobre si existen estas entidades y uno los pone en la mesa, es una controvertida declaración de un ex agente CIA, que no deja su nombre, que enfermo de cáncer, decide hacer la siguiente declaración de un acontecimiento que le ocurrió a él en el Área 51 y que él cuenta, la próxima, digamos, declaración que nosotros vamos a ver, cuenta que su jefe CIA le dijo en un momento dado, el presidente de Estados Unidos nos llama, toman avión, llegan a la Casa Blanca, entran al Salón Oval y ahí lo esperaba Dwight Eisenhower. Y les dice a estos dos agentes CIA, en aquel entonces, en aquellos años de Dwight Eisenhower, que las personas que controlan el Área 51 están viviendo prácticamente al margen del gobierno de Estados Unidos. Entonces, el presidente Eisenhower le dice a esta persona que vamos a ver, tienen que ir allá y decirles que si no nos cuentan qué es lo que están haciendo en el Área 51, vamos a invadir con el ejército el Área 51. Pues esta persona va al Área 51 y que hable con sus propias palabras de lo que él vio en el Área 51. Vamos, señor director, con las declaraciones. The 13 or 15 miles south to S4 had like different garage door openings. Okay. And in these garage door openings, they had like different saucer crafts. The very first one had the Roswell craft in. It was kind of crashed up, but yeah, apparently every alien that was in it died except for a couple. So you see the Roswell craft, and what are some of the others that you see? Well, the Roswell craft was really strange because it looked like real heavy aluminum foil. We could rock next to it, and you could rock it. The whole thing probably weighed 150, 300 pounds. Could they tell what the source of power was of this craft? Yeah, it was like a reverse gravitational thing of some kind. In fact, one later on, I got the mathematical code for reversing gravity in a 3x5 car. I guess there are different types of
grays, and so on. How did you see that evidence? Well, at the, later on at S4, we viewed the autopsy film. And then the colonel said, what we've got in here is we're interviewing a gray alien. All right, right there. How did you feel at that moment? Well, I thought, boy, we had no idea we were going to see the real thing. All we saw was film. You had to have a little bit of heart racing at that moment. My boss was able to go in and had like a partial interview with him. So what did this gray alien look like? Could you describe him a little bit? This one looked a little bit oriental. It didn't look human as far as the skin tone and basically the shape of it and the size. How was its head size compared with a normal human, for example? Brain was kind of a little bit bigger. And some of the nose was very, very small. And the ears were just like holes. Mouth was very small. Más detalles sobre los aspectos fisonómicos de estos seres. ¿Qué es lo que estamos de alguna forma mostrando y poniéndolo aquí para que todo el mundo, al menos nuestros amigos que nos ven, saquen sus conclusiones? Estos reptiloides, reptilianos, también vivirían abajo con grises. Eso es lo que se ha señalado. Y son, mira, dentro de todo este archivo de la conspiración reptiliana, son poquísimos lo que uno tiene, muy poco. Pero lo que se dice que hay muchísimas bases bajo tierra en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Como por ejemplo, también existe la base subterránea de Kapustin Yar en Rusia, que viene a ser el área 51 de Rusia, mandada a construir por Stalin en 1948, un año después del incidente Roosevelt. En su incidente también en Kapustin Yar. Y lo que se cuenta ahí es que hay una base subterránea, que es la que estamos viendo. Toda esta, bueno, Kapustin Yar en su momento dado en la Guerra Fría fue el centro de experimentación nuclear, centro de misiles balísticos, por lo tanto todos los aviones y satélites estadounidenses lo que más fotografiaban era Kapustin Yar, cerca de Ekaterina, la ciudad de Ekaterina o Ekaterinburgo, a 100 kilómetros al este se encuentra Kapustin Yar. Y Kapustin Yar, según lo que estamos viendo, tiene estas dimensiones por debajo. Esto sería Kapustin Yar, una especie de gran mall subterráneo, no con las comodidades de Estados Unidos, sino que más bien al estilo ruso. Austero. Austero, donde se encuentran y se encontrarían diferentes departamentos. En uno de estos se reconstruye un motor extraterrestre, según las declaraciones. En otro están los restos con los cuales se experimenta con los extraterrestres que se encontraron allá en el incidente de Kapustin Yar de 1948, pero que habla también de estas bases subterráneas que también existen en otras partes del mundo. Toda Asia, según la conspiración, habrían seres viviendo debajo, en prácticamente lo que se llama otra tierra debajo. ¿Quiénes son? ¿Qué habitan debajo de la tierra? ¿Por qué aparecieron los cráteres en Siberia? Ahora al deshielo del permafrost se están cayendo, se están descubriendo. La última información, por cierto, que nos llegó hace muy pocos días,
que una expedición que se metió a estos cráteres en Siberia desapareció. Recién salido en todo caso. Entonces estamos todos esperando qué está pasando con esta base subterránea, porque ¿cuál es el origen de los reptilianos? ¿De dónde viene y quiénes son? Esa es la pregunta. Y nosotros vamos a dar las respuestas correspondientes, querido Ignacio, porque hay varias hipótesis. Una hipótesis es que estos reptilianos en realidad vendrían a ser dinosaurios que no se extinguieron hace 65 millones de años, sino que lograron vivir bajo tierra y que evolucionaron bajo tierra y que viven bajo tierra. Esa es una posibilidad. Entonces, desde bajo tierra han ido controlando la superficie. Según la teoría de la conspiración, el rey del mundo en realidad, el que controla la superficie, está debajo de la tierra. Ahora, estaríamos hablando, según esa teoría, de seres evolucionados, ¿no? Porque la historia que hemos conocido con respecto a seres prehistóricos es que tenían el cerebro del tamaño de un maní. Efectivamente. Según esta hipótesis, porque esta es una hipótesis que surge a partir del Trodón y otros que lo han estudiado ciertos investigadores como Russell y Seguin, estudiaron esto y propusieron esto, que en realidad hay una especie de reptiloides, humanoides, reptiles bajo tierra que habrían evolucionado a partir de los dinosaurios. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la posibilidad que la ha difundido una persona que se llama David Icke, o Icke, que es un periodista británico que en 1980 fue el hazmerreír de toda Inglaterra porque fue a Perú, hizo unos rituales con algunas drogas alucinógenas y llegó diciendo que los reptiles existen y que dominan la Tierra. El hazmerreír de Inglaterra en 1980. Poco fiable. Poco fiable, pero que planteó la teoría de los reptiles. Según él y otros que están en su esfera, los reptiles vienen del sistema Zeta Reticuli y que son extraterrestres y que fueron una civilización muy agresiva en su momento dado y que se instaló en la Tierra y que en el fondo buscan el control total de los seres humanos. Según ellos, buscan el control total de la Tierra. Y según estos personajes, aborrecen a la humanidad. Nos aborrecen. Por eso nos controlan como nos controlan. Nos hacen esclavos. Y cuando ellos logren el control total, según esta hipótesis, que es otra posibilidad, la segunda, estos reptiles nos van a exterminar cuando ya no seamos necesarios para sus fines, según ellos. Por lo tanto, para este autor, David Icke, en realidad son una especie de entidades satánicas que nos abducen, raptan niños, que son guerreros muy inteligentes en todo caso, y que incluso, según él, tienen unos sistemas de camuflaje a nivel de las oleografías. Entonces aparece un reptil que parece ser humano, pero que es una oleografía, que tienen una tecnología muy avanzada y que son el resultado en el fondo de una civilización tecnológicamente superior que se instaló bajo tierra. Estas pocas fuentes que existen, Cristian, ¿han dado luces respecto de cómo se organizan civilmente? ¿Cuáles son las características de sus liderazgos? ¿Se vive en la anarquía o se vive en armonía como
traduciendo la organización social que tenemos, por ejemplo, nosotros acá en la superficie? Son sumamente jerárquicos. Esa es la principal característica de su ordenamiento social. Funcionan como un ejército. Efectivamente, y muy jerárquicos. De hecho, existiría el rey del mundo, que le llaman, que sería una especie de reptiloide con una cabeza gigantesca y ovalada, que gobernaría la tierra, pero desde abajo de la tierra. Son hipótesis. Pero vamos a entrar en la hipótesis científica. ¿Quiénes son los reptiloides? Y uno tiene que ser claro, porque tenemos una posibilidad, ¿no, verdad?, que son estos dinosaurios evolucionados. Tenemos la posibilidad que son extraterrestres, pero también está la posibilidad de Paul MacLean. Paul MacLean es un científico que investigó el cerebro humano. Y esto es clave, porque cuando tú me dices a mí, ¿quiénes son los reptiles? ¿Quiénes son los reptilianos? Tenemos que decir claramente, todos los seres humanos somos reptilianos. Tú eres reptiliano, yo soy reptiliano, y todos somos reptilianos. Pero hay ciertas diferencias. ¿Qué es lo que estudió este gran científico Paul MacLean? La evolución del cerebro humano. El cerebro humano está dividido fundamentalmente en tres grandes partes. La corteza cerebral, que forma parte de las 2/3 partes, de las 3/4 partes del cerebro, es corteza cerebral. Es donde tú realizas los conceptos, en donde tú imaginas, es donde piensas, donde haces matemática, donde escribes. Esa es la corteza cerebral. Después, un poco más profundo y más pequeño, está el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema, por ejemplo, de emociones, y también el sistema que responde, por ejemplo, mucho a la sobrevivencia. Tú cuidas a los niños fundamentalmente por todas las funciones del sistema límbico, que es el segundo. Es más primate. Claro, es en el fondo, el primero son los mamíferos, y el otro sistema límbico pertenece evidentemente a los primates. Y saliendo del tallo encefálico, como mostramos aquí en estas imágenes, está el complejo R, o complejo reptiliano, que viene de nuestros antepasados reptiles, porque nosotros somos una evolución. El ser humano ha evolucionado en el tiempo. Nuestros más lejanos antepasados estuvieron en los mares. Después surgen hacia la tierra con el eslabón perdido, que es el Tiktaalik. Y después son los reptiles los que dominan la tierra. Y los reptiles después dan paso a los primates, a los mamíferos superiores, a nosotros. Entonces, en nuestro cerebro está el complejo reptil, pues. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dejando esto sentado, que hay personas que, en vez de desarrollar los campos superiores de la corteza cerebral, de la imaginación, de la abstracción, de los sueños, de la escritura, se quedan con su base reptil y actúan en el mundo fundamentalmente guiados por el comportamiento del cerebro reptil que tenemos adentro.